Hola a todos y bienvenidos. Seguiremos con los spoilers de la serie GL Dangerous Queen, los especiales. Yo tampoco lo sé, le di una bofetada a Queen sin querer y ni siquiera sé si está tan enfadada como para tirar todas mis cosas de la casa. ¿Por qué estaba siendo tan dramática? ¿Cómo pude perder los estribos de esa forma? Solo le enseñé la foto porque sabía quién las había enviado, sin embargo ella realmente creía que yo vivía en otro secreto, así que alguien envió esas fotos para desenmascararme. ¿Y qué pasaría si realmente tuvieras que romper con Queen? Bonita no pudo contener la tristeza ante esa pregunta. En realidad nunca imaginó que llegaría el día en el cual se separaría de su amada. A veces se había preparado para el dolor que podría venir en el futuro, pero nunca se había permitido pensarlo realmente. Evitaba el pensamiento por completo porque no soportaba que ese día llegara. Sin Queen a su lado sentía que jamás podría sobrevivir en este mundo. No llores, no volveré a preguntar. Esta vez Bonita lloró y ya no fingía. Solo imaginar un mundo donde tuviera que vivir sin Quill era suficientemente triste para sollozar. La imagen de Bonita en ese momento fue captada por el joven escondido detrás de la cortina, observando en silencio dentro de la habitación con una cámara de vigilancia operando a plena capacidad. La comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa, antes de que la cortina se corriera silenciosamente y discretamente, como si nada hubiera sucedido. Esa noche Bonita tuvo que irse sola a casa. No fue difícil ya que estaba acostumbrado a usar el transporte público. Lo más duro fue darse cuenta de que se había convertido en el centro de atención de alguien y tener que fingir que no sabía que lo observaba desde lejos. No fue hasta que Bonita subió al vehículo que sintió una sensación de alivio. Se dio cuenta que durante la apresurada caminata para evitar a esa persona había estado conteniendo la respiración. Antes de salir de la oficina, Tate llamó a Bonita para que se reuniera con ella. Le dijo que se había enterado de lo sucedido como su superior. La reprendió con suavidad por discutir en la oficina y luego le dijo que no le diera demasiadas vueltas a las cosas y que no dejara que sus asuntos personales afectaran su trabajo. Morita sintió en silencio, con el rostro cargado de tristeza. Las lágrimas que había derramado frente a Wirabal, sin duda, le hicieron comprender que estaba sufriendo de verdad. Aún así, él todavía la dejó con palabras que pesaban mucho sobre sus hombros. Espero que los acontecimientos de hoy te den claridad y algo para reflexionar. Sí, señor. La carga que había llevado durante todo el día de repente se sintió liviana. Cuando abrió la puerta vio a su novia apoyada en el sofá, leyendo un libro. Saber que alguien la estaba esperando en casa era el mayor consuelo para calmar su corazón. Entonces percibió el olor de un ambientador que estaba junto a la puerta, más allá de aquella pesada puerta. Parecía ver otro mundo, uno donde ella se sentía a salvo de todo lo exterior. Molly dejó caer su bolso y zapatos al suelo y corrió hacia su novia. Tomó el libro y se acurrucó en el regazo. Había llorado hasta enrojecerse, solo de pensar en la posibilidad de separarse de su novia. ¿Estás cansada? Te dije que vendría a recogerte. Estamos enojadas. ¿Por qué vendrías a recogerme? Van a sospechar. No te preocupes por nadie más. Si estás cansada, solo dímelo. No dejaré que te canses. Quinn respondió con voz suave y gentil, dejando el libro en sus manos, lista para dedicar un tiempo privado para las dos. Últimamente, cuando estaban solas, casi nunca tocaba su teléfono y no quería que sus dispositivos le robaran el tiempo que les pertenecía. Como hubo una vez en que Bonita se molestó porque Quinn prestaba más atención a la pantalla que a la persona sentada a su lado, Quinn se aseguró de que eso no volvía a suceder. A partir de entonces, no fue perfecta, pero aprendió a no repetir el mismo error. Me hiciste llorar, Bonita dijo con voz entrecortada. Aunque Quinn no se dio cuenta que le había hecho llorar. Solo Bonita había acudido a la reunión con el rostro lleno de heridas, convirtiéndose en el blanco de personas mayores, que buscaban menospreciar a los demás, recibiendo miradas sospechosas de aquellos a los que se enfrentaba. Debería ser tú quien llore, te di una bofetada tan fuerte que te lastimé. Al oír eso, Bonita se miró los labios de inmediato, sus ojos hinchados por el llanto aparecieron ante Quinn. Justo cuando estaba a punto de preguntar algo, Bonita le dio un suave beso. Lo lamento, de hecho no se equivocaba. Y él le dijo que buscara a alguien nuevo. Aunque solo era una broma para el papel, a Quinn no le gustó. Y le habían dado una bofetada. Como había algo inapropiado, necesitaba que la detuvieran para que no lo repitiera. ¿Acaso creía que Quinn la dejaría pasar fácilmente? Está bien, estoy enojada, pero aún así te voy a castigar. Quinn habló con calma, pero su expresión y mirada eran todo menos alegre. Era como si yo hubiera decidido el castigo antes incluso de irse. Le daría una bofetada y Quinn respondería con un beso. El regalo de Navidad que te di es hora de usarlo. Brita empezó a sentirse tensa como siempre. La seriedad de su novia hacía que todo pareciera demasiado real.
No era como si nunca hubiera tenido una noche de pasión con su novia. Eran frecuentes a veces, pero para alguien como ella, que pensaba demasiado, eso le preocupaba un poco. No se atrevía a apartar la mirada, sin embargo, cuanto más cerca era, más satisfecha parecía Quinn. Podía ver cómo los ojos de Quinn se iluminaban cada vez que encontraba una nueva forma de castigar a esa persona. La pequeña siguió a su novia al dormitorio tras ser abrazada y consolada. Sus ojos rojos hinchados fueron aliviados con sus besos. Sus labios, que le habían tocado muchas veces, fueron apretados suavemente una vez más, haciéndola bonita casi olvidar que esperaba algún tipo de castigo. Quinn realmente lo disfrutaba, su mirada brillaba intensamente, mientras observaba a Bonita completamente exhausta, acostada en la amplia y suave cama de su dormitorio. Esa noche usaré estos juguetes, dijo Quinn, y Bonita tuvo que admitirlo como siempre. La mujer mayor observó atentamente a la pequeña figura sentada en el borde, antes de levantarse para recoger el kit que había mencionado y colocarlo sobre la mesa. Incluía un palo largo diseñado para castigar severamente a Bonita. También había un tipo de mordaza y unas correas, similares a un cinturón. Bonita respiró nerviosamente, sin saber qué tipo de castigo le esperaba esa noche. Normalmente su novia solo usaba unos pequeños objetos, pero esta vez eran tantos que no sabía exactamente qué hacer y había ansiedad en ella. ¿Planeas usar todo eso?, preguntó con voz baja e insegura. Sí, probablemente deberías tomarte día libre mañana, ya que serás muy castigada. Quinn sonrió levemente al ver la desesperación un poco en Bonita. Como peleamos hoy y mañana no vas a trabajar, eso hará que parezca más real. Eso significa que esta noche tendremos tiempo para jugar juntas. Como aún no habían encontrado pruebas contundentes para acusar a alguien como Tate, tuvieron que traerlos a ellos. Quinn pensó que lo mejor era detenerse allí y mantener a Bonita fuera de su vista, sin dejarla ir a ningún lado, en esa habitación, a menos hasta que dejara de preocuparse de verdad. Quinn llamó a Bonita, pero ella la silenció colocando su dedo índice sobre los labios de Bonita. Llame mami o papi, ¿entiendes? Bonita respiró con dificultad, sus ojos la miraban con intensidad urgente, como exigiendo una respuesta, mientras ella temblaba levemente, como si su mente quedara descubierta bajo esa fría mirada. Nuestro código lo recuerdas, ¿verdad? Quinn preguntó. Necesitaba saber cuándo continuar y cuándo detenerse, porque quizás la otra persona no soportaría tanto. Sí, lo recuerdo. Verde significaba que estaba bien continuar. El amarillo significaba que la sensación de hormigueo estaba desvaneciéndose. Y el rojo significaba que todo tenía que detenerse inmediatamente. Después Quinn abrazó fuertemente a Bonita, tranquilizándola, para que no se dejara consumir por los actos deliberados o las palabras frías que acababan de intercambiar. Bien, ahora ve a ducharte, Bonita pensó, mientras se bañaba, preguntándose constantemente qué vería al salir. Pero ese pensamiento era erróneo, porque esta vez las luces de la habitación no eran tenues como de costumbre. Quinn tampoco estaba en la habitación. En cambio, oía la televisión encendida en la sala, sin ninguna urgencia. La joven se aplicó lentamente loción en ella como de costumbre y luego salió con una camisa blanca. Ven aquí, Quinn gritó al ver a su compañera, mientras le dijo que se sentara a su lado del sillón. Frente a ella, una botella de brandy caro. Bonita empezó a preocuparse de lo severo que sería ese castigo, pues según su memoria, la última vez que bebió, antes de ser castigada, casi había quedado postrada en la cama hasta el día siguiente. Sírveme un poco y lee este libro. La mujer mayor volvió a hablar, cruzando los pies con gracia mientras observaba a su pareja tomar la botella de brandy y beber un vaso de ella. En el pasado, cuando se conocieron, observaba en silencio el rostro del otro, como si atendiera a un cliente según su rol. Sírvete un poco también para ti. No estoy bebiendo, bebe conmigo. Esa última frase indicó que su juego había comenzado. El castigo de Bonita se había desviado del punto de partida y no tenía ni idea de cuándo terminaría. Quinn sostuvo su copa, haciéndola girar suavemente para que el calor del alcohol se mezclara con el frío de los grandes cubos de hielo. Luego la levantó para beber un sorbo, mientras observaba a Bonita, que leía un libro. La punta de su dedo tocó suavemente la mejilla de Bonita, haciendo temblar a otra persona. Al levantar la vista vio la mirada indescifrable de su compañera, y el vaso se levantó cerca de sus labios. Abre la boca, bébelo todo. Tal vez porque Bonita siguió leyendo y se negó a beber el brandy, Quinn terminó dándosele de esa forma. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Bye bye.